Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, iniciamos. Buenas tardes, somos el equipo 1. Perdón, doctora, antes de que continúe, por favor, la persona que vaya a exponer tiene que tener también su cámara prendida. Ahí me ven. Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien, adelante. Somos el equipo número 1 y vamos a exponer sistema inmune, inmunidad innata y adaptativa. Siguiente, por favor. Okay. El contenido. Iniciamos con el desarrollo de la función inmune, su relación con las etapas embrionarias, luego las características del sistema inmune, memoria inmunológica, supervivencia y tolerancia. Estructura y función de las células y órganos del sistema inmune y terminamos con respuesta inmune, innata y adaptativa. Un repaso de inmunología para poder completar en el tiempo establecido. Entonces, siguiente, por favor. Desarrollo de la función inmune, su relación con etapas embrionarias. Y tenemos que el desarrollo inicia en la región aorta gónada mesonefros y es a partir de la cuarta semana que se originan las células troncales hematopoyéticas a partir de las células del endotelio de la aorta dorsal. En la quinta semana, las células troncales hematopoyéticas migran al hígado, donde inician su proliferación. Y entre las 5 y 10 semanas, las células se diferencian en los precursores linfoides y mieloides del sistema inmunológico, que también vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Los precursores de los linfocitos T son atraídos por el timo y se diferencian en el mismo durante la semana. Tenemos que durante la semana 12 los linfocitos T maduros van a comenzar a ser detectados en la sangre periférica. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de los precursores de los linfocitos B, son generados en el hígado y se diferencian en la médula ósea a partir de la semana 7. Los linfocitos B maduros son detectables a partir de la semana 12. Finalmente, las células de la línea monocitaria están presentes en los órganos linfoides secundarios y esto a partir de la 8ª semana de gestación. Siguiente, por favor. Okay. En la 10ª semana se localizan células troncales en la médula ósea, momento en que el potencial hematopoyético del hígado va disminuyendo. Siguiente, por favor. Y hablando de la transición del ambiente intrauterino y el exterior, pues al momento del nacimiento ocurre una transición desde el ambiente estéril intrauterino hacia el exterior. En ese momento se inicia una colonización de las mucosas del feto, en especial de la gastrointestinal, y se inicia en el canal de parto, en que el feto ingiere la microbiota vaginal y fecal de la madre, y siendo lactobacillus, bifidobacterium, escherichia coli, Bacteroides fragilis y Prevotella, los primeros colonizadores. Entonces, esta microbiota además varía según la naturaleza del proceso de parto, la constitución genética del feto, la dieta, la lactancia materna, deficiencia de la vitamina D y también varía dependiendo del uso de antibióticos durante el periodo perinatal. Características del sistema inmune, vamos a mencionar 3. Iniciamos con la memoria inmunológica, que esta se describe como un atributo del sistema inmune que es mediado por las células de memoria, mediante el cual un segundo encuentro con un antígeno induce un estado elevado de reactividad inmune de manera mucho más rápida y eficiente. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que la función de una célula B es dar lugar a células plasmáticas que secretan anticuerpos capaces de unirse a un organismo o molécula que representa una amenaza para el hospedero. Después de completar su programa de maduración, las células B migran a los folículos linfoides
donde pueden interactuar con el antígeno y activarse o recircular a través de la sangre y los sistemas linfáticos y regresar a los folículos linfoides. Siguiente, por favor. Por otro lado, las señales enviadas desde las células T a las células B activadas por el antígeno estimulan a las células B para que se diferencien a lo largo de una de las siguientes 3 vías. Diferenciarse en células plasmáticas, en células de memoria temprana, que estas están listas para un segundo encuentro con el mismo antígeno, precisamente por esta memoria inmunológica, o células que ingresan en el centro germinal. Siguiente, por favor. Y pues, las células B de memoria, recordamos, se encarga de las respuestas secundarias y posteriores de los anticuerpos que protegen al organismo luego de un encuentro inicial con un antígeno que incluye un componente proteico, y se menciona que de 6 a 8 días después del contacto con el antígeno. Siguiente, por favor. Otra característica del sistema inmunológico es la supervivencia, y la supervivencia de las células B va a depender del acceso que tengan al factor activador de las células B. Se menciona que este factor es una citosina que se secreta por las células estromales linfoides, neutrófilos, macrófagos, monocitos, células dendríticas, y las células B maduras no pueden asegurar un suministro suficiente a este factor activador de las células B, mueren por apoptosis. Es decir, no tienen esa supervivencia debido a que su acceso a este factor, que es el que la va a perpetuar, no está disponible. Las células B maduras recirculantes tienen una vida media de aproximadamente 4 meses y medio. Otra de las características del sistema inmunológico es la tolerancia inmunológica, y esta la definimos como la falta de respuesta a un antígeno inducida por la exposición anterior a ese antígeno. Debemos recordar pues 2 términos que son los tolerógenos y los inmunógenos. El primero de estos, los tolerógenos que tenemos aquí, pues son antígenos que pueden inducir tolerancia inmunológica. ¿Y qué pasa? Que cuando los linfocitos específicos se encuentran con sus antígenos específicos, pues se eliminan y no conducen o no se activan respuestas inmunitarias. Esto es gracias a los antígenos tolerógenos, y es a lo que denominamos pues tolerancia inmunológica. A diferencia de los antígenos inmunógenos, que es lo contrario, cuando los linfocitos específicos se encuentran con sus antígenos específicos, pues pueden activar lo que va a conducir a respuestas inmunológicas. Y es importante también pues mencionar que hay antígenos que pueden manifestarse o como tolerógenos o inmunógenos, dependiendo de ciertas características también en el mecanismo del sistema inmunológico. Ahora, esta tolerancia inmunológica es muy importante porque de esta forma sabemos que el sistema inmunológico puede diferenciar entre lo propio y lo extraño. Entre lo propio y lo extraño. Entonces, acá es importante porque de esta forma podemos evitar alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, que nuestro cuerpo, nuestras células estén atacando alguna proteína que sí es propia. Entonces, debemos recordar que la tolerancia inmunológica frente a lo propio se puede inducir, y para esto tenemos distintos mecanismos. Uno de ellos es este que vemos en esta imagen,
el primer paso, que es la tolerancia central. Esta va a limitar el desarrollo de las células T y B autorreactivas. Se lleva a cabo en la médula ósea y el timo, dependiendo si hablamos de clonas de células T o células B. Y esto, pues antes de que estas células T o B que sean inmaduras, pero que sean autorreactivas, pues deben eliminarse para que no lleguen maduras y tengan un receptor a un antígeno propio y lo ataquen. Siguiente, por favor. Sin embargo, muchas veces falla esta tolerancia central, este primer paso, y no todos los linfocitos autorreactivos, por ejemplo, son eliminados. Entonces tenemos también la tolerancia periférica. Y acá lo que se busca es inactivar a esos linfocitos autorreactivos en tejidos linfoides secundarios y generar también otros que inhiban su respuesta inmunitaria contra lo propio, provocar su muerte. Y hay distintos mecanismos, pues tenemos aquí, por ejemplo, apoptosis o anergia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué buscamos con la tolerancia inmunológica? Una falla de una respuesta a un antígeno que sea expuesto, o sea, que no se genere una respuesta como tal inmunológica, y tenemos distintos mecanismos. Entonces tenemos que inducir la muerte celular o la anergia celular de los linfocitos. Es un mecanismo que nos puede generar tolerancia inmunológica, limitar la actividad de las células autorreactivas, y otro muy importante, la actividad de las células TCD4 y CD8 reguladoras. Y estas dos también son muy importantes, las células TCD4 y CD8 reguladoras, porque cada una tiene, porque cada una tiene como que mecanismos por los cuales puede ayudar a la tolerancia inmunológica. Por ejemplo, las células TCD4 pueden ayudar por matando a algunas células, por ejemplo, presentadoras de antígeno, y evitar que se presente como tal ese antígeno que es propio y que las células inmunes pues ya no lo ataquen. Siguiente, por favor. ¿Por qué también es importante? Porque la inducción de la tolerancia inmunitaria se ha explotado mucho como un método terapéutico para evitar respuestas inmunitarias. Primero debemos pues también recordar que los antígenos extraños pueden administrarse de forma que induzcan preferentemente tolerancia en lugar de respuesta inmunitaria. Y esto va a depender de cómo y dónde es presentado en el sistema inmunológico. Es por eso que también es un método importante terapéutico. Hay algunos factores que promueven la tolerancia inmunológica, como dosis muy alta o muy baja de antígeno, persistencia de antígeno por largo plazo en un hospedero, la introducción vía oral de la falta de adyuvantes, la coestimulación baja, la presentación de antígenos por células presentadoras de antígenos inmaduras o no activas, pues son factores que favorecen a la tolerancia inmunológica. Siguiente, por favor. Okay. Seguimos con la estructura y función de las células y órganos del sistema inmune. Vamos a mencionar pues algunas características de estas, iniciando con los neutrófilos, que pues sabemos que son la población más abundante y que son las primeras células en responder a la infección. Como parte de sus funciones es una de las principales, así como también tienen la capacidad de adherirse, de formarse. ¿Sí se escucha? Sí, doctora. Adherirse, deformarse, desplazarse,
fagocitar, destruir microorganismos, secretar moléculas mediadoras de la inflamación y algunas de sus características estructurales, que son esféricas, miden de 12 a 15 micrómetros de diámetro, su núcleo, también muy característico, de 3 a 5 lóbulos conectados, como podemos ver en la imagen. Su citoplasma contiene gránulos. Y su origen, que se producen en la médula ósea, surgen a partir de precursores que originan a los fagocitos mononucleares. También su producción, recordamos que es activada por el factor estimulador de colonias de granulocitos. Siguiente, por favor. Perdón, atrás, con los neutrófilos. En cuanto a su ubicación, pues constituyen del 50 al 70% de los leucocitos circulantes, muy importante, que circulan en sangre durante 7 a 10 horas y migran a los tejidos, que son los lugares de infección tras la entrada, a los lugares de infección tras la entrada de microbios, y en los tejidos actúan 1 a 2 días y mueren. Siguiente, por favor. Los fagocitos mononucleares, monocitos y macrófagos. Tenemos a los macrófagos residentes que se encuentran a largo plazo en diferentes tejidos y son muy importantes en la regulación de su reparación y regeneración. Derivan estos de precursores del saco vitelino o del hígado fetal y asumen fenotipos especializados. Siguiente, por favor. Hablando de los monocitos, estructuralmente miden de 10 a 15 micrómetros de diámetro, tienden a tener un núcleo en forma de riñón, su citoplasma finalmente granular, contiene lisosomas, vacuolas fagocíticas, filamentos de citoesqueleto y surgen de una célula precursora de la línea mieloide de la médula ósea. Corresponden en porcentaje del 5 al 10% de los leucocitos. Y cuando migran a la sangre, a los tejidos, se convierten en macrófagos o células dendríticas. En cuanto a los monocitos inflamatorios, producen mediadores de inflamación y son reclutados con rapidez en aquellos lugares de infección o lesión tisular. En cuanto a los monocitos patrulla, se arrastran sobre las superficies endoteliales, ayudan a reparar los tejidos después de la infección y proporcionan un reservorio para los monocitos residentes en los tejidos en ausencia de la infección. Siguiente. Pues los macrófagos, su estructura miden de 15 a 80 micrómetros de diámetro. Miden de 15 a 80 micrómetros de diámetro, son poblaciones celulares heterogéneas y hablando de sus principales funciones, pues está la de fagocitar. Los macrófagos inflamatorios fagocitan microbios, células muertas del anfitrión, neutrófilos acumulados en los lugares de infección, células apoptóticas. También secretan citocinas que potencian el reclutamiento de más polimorfonucleares y actúan como células presentadoras de antígenos que pueden activar a los linfocitos T, entre otras
características promueven la reparación de los tejidos, producen factores de crecimiento para fibroblastos y células endoteliales, producen citoquinas antiinflamatorias como interleucina 10 para frenar el proceso cuando ya no sea necesario, producen factores de coagulación como 5, 7, 9 y 10 y producen varios de los factores del sistema del complemento. Siguiente, por favor. El mastocito es una célula de aproximadamente 12 micrómetros de diámetro, su núcleo es ovoide, se liberan a partir de la médula ósea madura después de que salen de la sangre. Y los mastocitos maduros no se encuentran normalmente en la circulación, sino que están en los tejidos. Expresan en la membrana receptores de alta afinidad a IgE, y su citoplasma contiene gránulos que se tiñen de púrpura, que contienen histamina y otras sustancias farmacológicamente activas. Su vida media va de meses o años. Y donde podemos localizarlos en piel, tejidos conjuntivos como glándula mamaria, próstata, pulmones, y epitelios mucosos como el respiratorio, el genitourinario, el digestivo. En cuanto a sus funciones, importante, cuando los anticuerpos que están en la superficie del mastocito se unen al antígeno, se induce la liberación del contenido del gránulo que se encuentra en el citoplasma hacia el espacio extracelular, y el contenido granular liberado, incluido la histamina, pues promueve cambios en los vasos sanguíneos que producen inflamación. Tiene un papel importante en la aparición de las alergias, reconoce los productos microbianos y responde también a produciendo citocinas. Siguiente, por favor. Los basofilos constituyen menos del 1% de los leucocitos sanguíneos. Su citoplasma contiene gránulos grandes llenos con proteínas basófilas que se tiñen de color azul y sintetizan mucho de los mismos mediadores que los mastocitos. Y su superficie contiene receptores para IgE. Algunas de sus funciones importantes es participar en la respuesta alérgica mediada por IgE, también contra infecciones bacterianas y parasitarias, y pues, la histamina causa síntomas de alergia. En cuanto a los eosinófilos, su núcleo, como podemos verlo, es bilobulado. Su citoplasma contiene gránulos que se tiñen de rojo, pueden ser primarios y secundarios, y constituyen cerca del 1 al 3% del total de los leucocitos. Es importante mencionar también, recordar que sus gránulos almacenan 4 proteínas diferentes, que es la proteína básica mayor, la neurotoxina, la peroxidasa de los eosinófilos y la proteína catiónica de los eosinófilos, donde se localizan en mucosas, vía respiratoria, digestiva, genitourinaria y en la sangre. Siguiente, por favor. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos muy importantes para activar a linfocitos T vírgenes y tienen proyecciones largas, membranarias, así como capacidad fagocítica. Están distribuidas en los tejidos linfáticos, el epitelio mucoso y el parénquima de los órganos. Siguiente, por favor. Los linfocitos son pues las células más características de la inmunidad adaptativa
expresan receptores para el antígeno distribuidos de forma clonal, cada uno específico frente a un determinante antigénico diferente. Expresan receptores que distribuidos de forma clonal, específicos y muy diversos frente a los antígenos, y representan del 20 al 40% de los leucocitos. Los subgrupos sabemos los linfocitos B, los linfocitos T, los linfocitos natural killer, y las proteínas de membrana se utilizan para distinguir las diferentes poblaciones de los linfocitos. Siguiente, por favor. Hablamos ahora de los tejidos linfáticos, de los órganos linfoides. Sabemos que tenemos a los primarios y a los secundarios. Dentro de los primarios, pues tenemos a la médula ósea y al timo, y dentro de los secundarios se encuentran ganglios linfáticos, vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. Siguiente, por favor, vamos a ver cada. ¿Ya cambió? Ya cambió. Ok. Ok. Entonces, ¿ven la imagen donde están seleccionados los órganos secundarios linfáticos? Ya. Entonces, iniciamos con el vaso, la pulpa esplénica, que puede ser blanca o roja. En la blanca, pues, encontramos los cordones de tejido linfoide, y la roja, que está conformada por sinusoides. Además de células reticulares, estos cordones también contienen macrófagos, monocitos, plasmocitos, linfocitos, eritrocitos, plaquetas. Otro órgano secundario, el ganglio linfático, muy importante, que es la primera estructura linfoide organizada, que se encuentra con un antígeno, que este antígeno procede de espacios tisulares. Y los linfoblastos proliferan diferenciándose en dos subclones: los linfocitos B de memoria, que por lo general van a permanecer en la zona del manto del folículo, y las células plasmáticas, que son secretoras de anticuerpos y migran a la médula y liberan a la circulación linfática pues las grandes cantidades de anticuerpos que secreta. El tejido linfoide asociado a mucosas, pues son las mucosas del tracto respiratorio, digestivo y urogenital, y recordamos también que son pues la primera línea de defensa de esta gran superficie. El organismo tiene una reserva mayor de células plasmáticas en estos tejidos, en este tejido linfoide asociado a mucosas. Número 1, las amígdalas linguales, palatinas y faríngeas, que poseen un papel defensivo de los epitelios que revisten las fosas nasales y la cavidad oral. Las placas de Peyer del ilion y el apéndice. Puedes dar la siguiente, por favor. Y para terminar, recordar un poco sobre inmunidad innata y adaptativa. Siguiente, por favor. Recordar que la inmunidad innata pues, es la respuesta inmunitaria que ocurre inmediatamente después de la infección por un microorganismo, y es una respuesta de baja especificidad.
porque reconoce estructuras moleculares comunes a múltiples patógenos y conlleva pues dos procesos fundamentales. El primero, la fagocitosis, y el segundo, la liberación de factores solubles que tienen cierta capacidad bactericida. También los fagocitos del sistema inmunitario innato constituyen pues la primera línea de defensa contra numerosos patógenos y desempeñan un papel fundamental en la iniciación y orientación de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, la respuesta inmune innata pues desempeña un papel crucial para el control de la infección en las primeras fases. Siguiente, por favor. Inmunidad adaptativa, pues recordar el concepto de la respuesta inmune humoral y celular. Y pues bueno, la respuesta inmune humoral requiere de linfocitos B provenientes de la médula ósea y pues juegan un papel muy importante en la producción de anticuerpos provenientes de la médula ósea a partir de las células plasmáticas. Pues las inmunoglobulinas van a ser las encargadas de efectuar esa respuesta humoral, y se trata pues de estas moléculas que son solubles con actividad de anticuerpo. Recordamos que pueden tener cierta combinación. La respuesta inmunológica celular es donde los linfocitos T son las células fundamentales. Y recordamos que pues estos son provenientes del timo. Todos los linfocitos T expresan la molécula de superficie CD3, que es un marcador específico. La siguiente, por favor. Y es todo sobre el repaso de sistema inmune, inmunidad innata y adaptativa. Muy bien, gracias, doctora Teresita. De favor, compañeros del equipo 1, pueden prender sus cámaras y pues vamos a hacer una pequeña conclusión. Entonces, sistema inmune. ¿Para qué nos sirve el sistema inmune? Doctor Juan David Conde. ¿Se encuentra, doctor Juan David? Bueno, doctora Yailin Rojas Rivera, ¿para qué nos sirve el sistema inmunológico? Bueno, constituye una de las principales barreras contra defensa de infecciones, hablando del sistema innato, y bueno, nos permite defendernos de otras que pueden generar una respuesta con el sistema adaptativo. Entonces, es nuestro sistema de defensa y que puede determinar lo extraño de lo propio y que nos defiende para agresiones tanto externas como internas, entre comillas. Ahora, ¿qué es lo que nos diferencia nosotros, los vertebrados, los humanos, respecto a los invertebrados, respecto a las plantas, a las bacterias? ¿Qué nos diferencia? La evolución. Filogenéticamente hablando. ¿Qué tenemos nosotros, los vertebrados, que no tienen las plantas? El sistema inmune. ¿Qué tenemos? Sistema inmune. ¿Cómo es nuestro sistema inmune? Adaptativo, que puede producir una respuesta específica, ya que pues las plantas tendrían nada más otro tipo de barreras, las físicas, las toxinas. Así es, ¿no? Entonces, la gran diferencia que tenemos nosotros los
vertebrados respecto a los invertebrados y a las plantas, filogenéticamente hablando, es que nosotros podemos producir una respuesta inmunológica específica. Tenemos un sistema adaptativo en el cual reconocemos el agente agresor, pero no lo olvidamos, o sea, lo reconocemos, lo procesamos, lo presentamos y generamos memoria inmunológica. ¿Por qué? Porque en las siguientes exposiciones nuestro sistema inmunológico va a estar preparado para que en el momento que tengamos la reexposición actuemos, ¿no? Obviamente en pro de la defensa de nuestro organismo. Bien. Ahora, algo importante que deben de tener en cuenta dentro de la filogenia y heterogenia del sistema inmunológico es a partir de qué semana de gestación, doctora Adriana Gutiérrez Fano, a partir de qué semana de gestación se ha visto que incrementa, se duplica o triplica la cantidad de IgG transplacentaria. Doctora Adriana, tiene su micrófono apagado, casi no la veo. A partir de la quinta o sexta semana de gestación. Ok, a partir de esa semana puede haber vestigios, ¿no?, del paso transplacentario, pero no es la semana en la que tenemos el paso incrementado, ¿no?, en el cual se potencia este paso transplacentario. ¿Alguien sabe del equipo? No se encuentra el doctor Juan David, no lo veo. Perdón, es que no podía abrir el micrófono. Creo que es alrededor de la 34. Casi no lo escucho también, doctor. ¿Ya me escucho mejor? Ya mejor. Lo siento, es que no podía perder el micrófono y mi cámara no funciona, no sé qué está pasando. Pero creo que es alrededor de la 34, 35. O 36. Es cierto. Bueno, fíjense que aquí es algo muy importante que deben de tener en cuenta, sobre todo cuando vayan a su internado, van a darse cuenta que aquellos recién nacidos pretérminos, sobre todo los pretérminos extremos o inmaduros, o los que tienen menos de 28 semanas o inclusive menos de 26 semanas de gestación, tienen muchas complicaciones infecciosas. ¿Y esto por qué? Porque se ha evidenciado que a partir de la semana 32 de gestación, el paso transplacentario de inmunoglobulina G va de 400 miligramos por mililitro hasta 1000 o 1500 miligramos por mililitro. Entonces es una cantidad tal cual duplican o triplican la cantidad de inmunoglobulina G transplacentaria. Obviamente los recién nacidos menores de 32 semanas van a tener una cantidad de inmunoglobulina G mínima, lo cual le predispone a múltiples procesos infecciosos, ¿no?, y a la severidad y perpetuidad de los mismos. Entonces esto siempre ténganlo muy en cuenta porque estos pacientitos pretérmino van a tener muchas complicaciones. Bien. Bueno, de ahí en general, tolerancia. ¿Qué es la tolerancia, doctora Daniela Mancera? ¿Me escuchó? Sí. Gracias, doctor. Pues bueno, la tolerancia es una de las características que tiene el sistema inmune para evitar reaccionar contra ciertos antígenos. Estos antígenos, sobre todo, son los propios, porque la falta de tolerancia a los antígenos propios genera enfermedades autoinmunitarias. Entonces, durante el proceso de desarrollo y de maduración de los linfocitos, se necesitan hacer tolerantes ante los antígenos propios del cuerpo. Por otro lado, también la tolerancia se ve manifiesta ante antígenos externos, pero que son inocuos, que justamente por ahí va esta parte de las alergias que ya hablábamos, que es la falta de tolerancia ante antígenos inocuos en la mayoría de la población. Entonces, pues bueno, a grosso modo, la tolerancia es la capacidad de no generar una respuesta inmune ante ciertos antígenos, sobre todo propios, pero también aquellos que son externos e inocuos para el organismo. Muy bien. ¿Y cómo se divide la tolerancia? ¿Qué fases tiene la tolerancia? No sé, fases. ¿Alguien del equipo que haya leído qué fases o qué se refiere con tolerancia central, tolerancia periférica? Sí. Bueno, la tolerancia central es la primera que se realiza
en la médula ósea o en el timo, digamos que es la primera capacitación que reciben los linfocitos para que justamente se eliminen aquellos que son autorreactivos ante los antígenos propios y que cuando salgan pues a circulación o hacia los órganos linfoides secundarios, pues no tengan esta reactividad. Y la tolerancia periférica es la que va a ocurrir si una vez pasada la intolerancia central no se llevó a cabo la tolerancia central, ahora tienen la capacidad de que a nivel periférico, ya sea en los órganos linfoides secundarios como en los ganglios o a nivel sanguíneo, sean eliminados por otras células o por otros linfocitos sean inactivados para que justamente se evite la transgresión hacia los antígenos propios. Ok, muy bien. Incluso la tolerancia central se subdivide en aquella que es cortical y medular. La cortical se le conoce como selección cortical positiva, en la cual se expone el timocito, que hasta este momento es doble positivo, se expone a moléculas HLA1, HLA2. Y si no reconocen a ninguna, ni HLA1 ni 2, entonces, ¿cuál es el camino que llevan? Apoptosis, ¿no? Ahora, estos que ya pasaron la selección cortical positiva, o sea, que sí reconocieron moléculas HLA1 o 2, pasan a la selección medular negativa, ¿vale? En esta selección medular negativa es lo que nos comentaba, ¿no? Si se le expone nuevamente a antígenos propios y reaccionan de forma importante, entonces tienen que irse hacia apoptosis, porque si no, ahí tenemos pérdida de la tolerancia central y se genera autoinmunidad, ¿no? Todos los autoanticuerpos, que bueno, seguramente ya todos ustedes los manejan súper bien. Entonces, la tolerancia en ambas partes es importante, la central es muy importante. Ahora, de la periférica, también hay muchísimas otras formas, como ignorancia, lesión, anergia, inhibición, por las cuales el sistema inmunológico puede aislar aquellas células que sean autorreactivas, ¿no? Y hablando en este aspecto, tenemos algo que se llama ignorancia, en la cual las células autorreactivas no van a tener acceso a sus correspondientes autoantígenos. ¿Por qué? Porque van a tener una barrera anatómica que los va a aislar. Tal es el caso de órganos santuario, que así se lo conocen como ojo, sistema nervioso central y testículos, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que tengan conjuntivitis, solamente conjuntivitis en cualquiera de sus variedades, que ya posteriormente veremos, son aquellos pacientes que tienen una respuesta inmunológica más discreta hacia la inmunoterapia específica. ¿Por qué? Porque están aislados, ¿vale? Es un órgano que va a tener ignorancia y que va a ser un órgano santuario, por lo cual en aquellos pacientes que tienen únicamente conjuntivitis, el efecto de la inmunoterapia específica es más discreto, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y entonces tenemos sistema inmune innato, sistema inmune adaptativo, ¿no? Adquirido. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿No? Que el sistema inmune innato es el que reacciona, ¿no? Tenemos la agresión y entra el sistema inmune innato y va y arrasa con todo lo que tenga, ¿vale? Es el Viejo Testamento del sistema inmune. Es agresivo, es citotóxico y mata. Todo lo que encuentre y que sea una agresión, que lo detecte como una agresión, lo va a erradicar. Y el adaptativo, ¿no? El adaptativo, tal cual reconoce la agresión o se le presenta la agresión, la procesa, hace la memoria inmunológica y puede expandir esta respuesta inmunológica, pero ya de forma específica. Ya es más selectiva la respuesta inmunológica. Regularmente pues, va a ir orquestada por los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Bien? Y esto también es algo que nos diferencia de todos los demás animales, tal cual, ¿no? De los órganos del sistema inmune, pues bueno, eso está muy claro, ¿no? Órganos linfoides primarios, secundarios. ¿Y alguien encontró algo de órganos linfoides terciarios? ¿Me escuchó, doctor? Sí. Pues bueno, tengo entendido que los órganos linfoides terciarios son aquellos que pues se forman a partir de pues una respuesta inmune que no pudo ser controlada, por ejemplo, la formación de granulomas. En el caso de la tuberculosis, leí hacia ese camino, que como no se puede contener a esta bacteria, se comienza a formar una reacción inmune alrededor, que es un granuloma, y a este
tipo de formaciones se les denomina como órganos linfoides terciarios, que en realidad pues no son propios del cuerpo, o sea, no todos lo tienen ni en el mismo lugar, sino que ante la necesidad de generar una respuesta inmune, pues se crean. Sí, son generados de nuevo, ¿no? Y el caso más característico, como bien nos comenta, es la tuberculosis, que incluso encapsula, ¿no? Ahora, también tenemos el panus articular, característicamente hallado en pacientes con artritis reumatoide, que también se le ha considerado como un órgano linfoide terciario. ¿Vale? Muy bien, ahora hablando ya, para no extendernos más, de las células del sistema inmune. Tenemos células que van a actuar de forma innata y otras que actúan de forma adaptativa, ¿no? De las células inmunes innatas tenemos macrófagos, células dendríticas, mastocitos, natural killer, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Una gran variedad de ellas. Sin embargo, de todas estas células tenemos que poner especial atención en la célula dendrítica, como una célula presentadora de antígeno por excelencia, a los mastocitos, a los basófilos, que van a ser aquellas células que contengan en su membrana el receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Entonces, siempre acuérdense, mastocitos y basófilos son los que por excelencia van a tener receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Eso es importante porque ya lo veremos seguramente ahorita en la respuesta inflamatoria alérgica. Ahí es donde se va a iniciar y a orquestar toda la respuesta inflamatoria alérgica, ¿vale? Entonces, todos son importantes, pero estas son bastante importantes. Y eosinófilos también, no siempre ténganlos en cuenta. ¿Por qué? Porque sus gránulos secundarios van a actuar, tienen sustancias que actúan como antihelmintos, pero también van a actuar dañando la mucosa, ¿no? Principalmente en aquellos pacientes con asma, que estos gránulos secundarios van a actuar dañando todas las capas y generando respuesta inflamatoria, ¿vale? Y ahí vamos a empezar a subdividir asma neutrofílica, asma eosinofílica, de acuerdo al infiltrado celular que se pueda hallar, ¿vale? Y bueno, de las células adaptativas, como linfocitos, tenemos de acuerdo a sus marcadores de membrana, puede ser CD4, bueno, nuestro cooperador CD4, CD8, principalmente, y más adelante yo creo que lo veremos en respuesta inflamatoria. También se subdivide en TH1, TH2, TH9, TH22, TH17, TH31, y cada día se evidencian diferentes inmunotipos que también pueden ser cofactores para alergia, ¿no? O para alguna enfermedad inmunológica. Entonces, bueno, de las células ya nos lo explicó muy bien su compañera. Sin embargo, de los mastocitos es conveniente que ustedes tengan en cuenta que tiene gránulos que van a tener sustancias ya preformadas, ¿vale? Que van a ser parte de la respuesta inflamatoria. Entre ellos es la histamina, ¿no? Tiene gránulos de histamina, gránulos de tritasa, quimasa, que van a ser aquellas sustancias que van a iniciar un proceso inflamatorio, ¿vale? Y también van a producir quimiosinas que van a actuar como factores quimiotácticos para reclutar más células inflamatorias. Incluso más mastocitos, más basófilos, van a reclutar eosinófilos, van a reclutar neutrófilos, y entonces van a expandir la respuesta inflamatoria, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda que haya quedado de esta revisión del sistema inmune, doctores? ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Muchas gracias, compañeros y compañeras del equipo 1. Entonces, vamos a continuar con respuesta inflamatoria con el equipo 2. ¿Ya pueden apagar sus cámaras, compañeros? ¿Quién va a presentar del equipo 2? Yo, doctor. Nada más que